31 de agosto es como una fecha emblemática en Costa Rica. ¿El Día Químico? El Día del Químico. No puede ser. Bueno, justo voy a hablar de eso. No de los químicos. Sí, no. Sino de los días que matan las fechas. Sí, claro. De las fechas que matan las fechas. Sí. A ver, yo lo dije por... Es cierto. 31 de agosto de 1848, nuestro gran querido José María Castro Madrid, benemérito de la patria, venerable maestro de la logia masónica, héroe nacional de muchas cosas, proclamó la República de Costa Rica y con él los símbolos nacionales que tenemos hoy, la bandera y el escudo en la forma en que evoluciona. Esa fecha antes, por alguna razón, más o menos se celebraba, dejó de celebrarse. Es cierto. Dejó de celebrarse. El nacimiento de la República de Costa Rica, como república. Antes existíamos como Estado, mientras éramos parte de la República Federal Centroamericana. Pero después, en el tiempo, le fueron... Se habla del primer jefe de Estado, no el primer presidente. No, primer jefe de Estado fue Juan Mora Fernández. Juan Mora Fernández, sí, a eso me refiero. Cuando se creó el Estado de Costa Rica dentro de las repúblicas. Es decir, no lo califican presidente, sino jefe de Estado. Entonces, o el Estado Libre, como se llamaba antes de la República. Entonces, viene la fecha del 31 de agosto, que se debería celebrar así, y en el tiempo le fueron metiendo otras fechas. ¿El Día Negro? Le metieron el Día de la Municipalidad, que inventaron ahí, jalaron ese cuento de que había sido más o menos un movimiento municipal el que había contribuido a que Castro Madrid declarara, bueno, al final entonces el Día de las Municipalidades, ¿verdad? En estos días he estado oyendo lo que desde hace también algún tiempo atrás se viene celebrando con fuerza. Día del negro costarricense, de la ¿cómo se dice? Afrocanidad. Afrocostarricensidad. Exactamente, costarricense. Y yo digo, ¿cómo es? ¿Y ahora el Día del Químico? No, el Día del Químico muy viejo. Yo me acuerdo, yo tengo una foto donde uno de los primeros, estamos bailando el Día del Químico en un lugar, no me acuerdo dónde. Pero no es que estaban bailándose la República. Fíjate que yo creo que ni siquiera lo pensamos. Estaban bailando porque estaban quimiqueados. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que instancias públicas, Ministerio de Cultura, la comisión que tiene que ver con nomenclatura y con las cosas, con efemérides y todas las cosas, no se preocupen de que hay ciertas fechas que debieran ser selladas, reservadas al acto más importante? Sí, claro. Y no calzarles. Para celebrar el Día del Negro tenemos otros días, pero no ese. Y si se celebra ese con la mayor magnitud, opaca el otro. Pero además sin república no habría negros libres. Esa es la otra parte importante. Bueno, porque es la república la que exalta como concepto las libertades del hombre y del ciudadano y los derechos y la libertad y todo eso. Entonces, nosotros como que invertimos las cosas. Y el proceso educativo no contribuye en nada para celebrar las fechas fundacionales de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad, de los valores patrios. Yo no digo que la mezcla de razas y este tipo de cosas sea importante, sí lo es también, pero hay cosas que tienen un valor más allá, son trascendentes, los valores políticos, ciudadanos, de identidad nacional, que son los que deben unificarnos. Y entonces dejar esa fecha para posterior. Estoy seguro, y lo vamos a ver aquí en el curso de las semanas que vienen, que hay otras fechas que se celebran en relación a los negros después del 31 de agosto. ¿Por qué meter 3, 4? Hagamos una sola. Pero bueno, si queremos tener varias, podemos tener varias. Pero la del 31 de agosto debe ser una fecha sagrada desde el punto de vista de la celebración institucional pública. Fíjate que cuando empezaste a hablar yo no me acordaba de que era de la fundación de la República, y que es algo que yo sabía. Yo sabía porque en la escuela lo vimos. Pero es curioso, fíjate que durante muchísimos años Limón, que se caracterizó siempre por la gran cantidad de negritos, todos eran, usted veía el día del nacimiento de la reina de Inglaterra, todas las banderas, eran súbditos británicos.
hasta don Otilio Ulate fue el bueno, que los... Pero justamente... Pero es que ahí había migración inglesa todavía, sí, porque claro, venían de Jamaica. Jamaica, sí, sí. Y se sentían, yo recuerdo en el año, para ser exactos, diciembre del año 63, no, 64, a enero del 65, yo estuve ahí en Limón. Era joven, pero estábamos metidos en una lucha campesina, abriendo una trocha para permitir ahí que se desarrollaran unos precarios y unos campesinos tomaran unas zonas. Y yo recuerdo haber tenido dos experiencias. Una, haber visto esa situación de que en muchas casas de familias negras había una gran foto, una gran pintura, un recuadro así de la reina Victoria, una vieja racista, colonialista que había aplastado a los negros en todo el mundo. Así es. Y ahí la tenían como, los chinos, como una Virgen María, ¿verdad? Y así después tuve la experiencia, en esos 2 meses que yo estuve ahí, de... no, más bien... Sí, en esos 2 meses tuve la experiencia de ver racismo negro contra los blancos, que eran poquillos en esa época, sí. Lo que pasa es que, bueno... ¿Qué fecha? Eso fue en el año, déjeme decirle para ser más exactos, sí, 65, 66 en ese periodo. Sí, porque hasta el 49, la administración Ulate... realmente se integraron y hizo un montón tomó una serie de medidas, don Otilio, en ese sentido. O más bien 66, 67, ya hay que recordar que el grueso... Porque la hija mía nació en enero del 67 y yo estaba metido ahí en la montaña y Manuel Mora llegó allá donde estábamos nosotros y me llevó la noticia, entonces yo me tuve que venir para San José. Hay un novelista brasileño, Moacir, no me acuerdo el apellido, que escribe una novela sobre la construcción de un ferrocarril en un país del Caribe, pero que no es Costa Rica, en el cual el grueso de la mano de obra es alemana y barbadense. Y entonces pareciera que es como una caricatura de lo que pasó en Costa Rica con italianos y la primera huelga que se hizo en Costa Rica la hicieron los italianos. Y jamaicanos. El chópero. No, la primera huelga no. Sí, claro. No, la primera huelga es hecha por telegrafistas costarricenses. Sí. En 1869, 70, cuando los yo telégrafos... creí que ese chópero italiano No, la primera. Los telégrafos eran privados. El Estado los adquiere, porque los telégrafos se establecen en 1865. Los telégrafos los adquiere el Estado y ya en el año 69, 70 por ahí, se produce un tornado, un huracán y bota el tendido telegráfico. Entonces el Estado se negaba a pagarle a los trabajadores. Porque sí, entonces hicieron la primera huelga, que además fue visto así también la primera en el sector público, porque ya eran telégrafos estatales. Yeah. Después vino el desarrollo en el mismo 69, se empieza a firmar el contrato del ferrocarril, empieza a construirse en el 70 y se termina en el 84, 82, 84. Y ahí hay una serie de conflictos, entre otros levantamientos de chinos, de negros y protestas laborales. Y se produce ahí sí la gran huelga de italianos, que se produce frente a la catedral, entre el 87 y 88. No, una huelga que produjo movilizaciones de solidaridad en Cartago, en Turrialba y en San José. Sí, fue muy interesante. En este asunto de la cultura, digamos, que se desarrolla entre los afrodescendientes costarricenses y los chinos también, hay que tomar en cuenta que el ingreso, el grueso inicial, porque hubo afrodescendientes que vinieron en tiempos de la colonia misma, incluso los metieron en 1650 como esclavos para trabajar en las plantaciones de cacao en el Atlántico. Exacto, pero luego hubo otros que vinieron como hombres libres porque huían, eran esclavos
que huían de las colonias holandesas, inglesas y francesas del Caribe, y la corona española le tenía ganas de que eso se lo llevara el diablo a los colonialistas que no eran ellos, y entonces lo recibían como hombres libres. Sí. Hay un episodio que está documentado que es muy simpático y hasta emblemático, que es la llegada de un grupo de refugiados de ese tipo en un bote a un lugar de la costa, probablemente Matina, que venían dirigidos por una mujer que hablaba español, los demás no hablaban español, y ella fue la que se entendió con las autoridades costarricenses. Entonces, informado Cartago de lo que ocurría, la orden fue trasladarlos en bloque cumpliendo la promesa de la corona española como hombres libres y mujer libre. Y ahora aquí es donde viene lo bonito, a la boca del monte. A la boca del monte. La zona donde está la estación del Atlántico. La zona del Atlántico. Entonces, uno puede pensar, mira, la primera aglomeración afro en San José es esa, y es cierto. Y podría tener hasta su símbolo cuando frente a la estación del Atlántico antes habían ahí unos galerones enormes de viviendas, que eran como cuarterías, y ahí ahí vivían los primeros negros que en grupo se asentaron en la década del 50, sí, a San José, porque yo vivía por allá abajo, por el barrio Luján abajo, y subíamos ahí a ver los negros. Por eso se llama la calle de los negritos. Más allácito. Sí. Más allácito. Pues ese es el límite. Ahí por el centro cultural. Claro, esa calle es el límite entre San Pedro y San José. Y esa calle de los negritos lo bautizaron así porque era como el límite donde caminaban los Pero lo que ocurre es que después, cuando viene la construcción del ferrocarril, entonces hay la contratación de los italianos, la contratación de los italianos tiene una connotación muy particular que es semejante a la que le atribuyen a la presencia de alemanes en esa otra, en la novela, que creo que tenía una base histórica, tiene una base histórica. Moacir, me da cólera que se me olvide el nombre del novelista. Entonces resulta que ellos vinieron a Costa Rica contratados con base en un acuerdo de la República ya de Costa Rica con el reino de Saboya, creo que era. Sí, porque entonces Italia no existía todavía. Entonces, sí. Los italianos venían de una zona que tenía mucha desocupación y eran levantiscos, eran anarquistas, socialistas, en fin, era gente que ya venía eran levantistas. Bueno, y luego, y claro, la lógica, tenía lógica, el gobierno de Saboya necesitaba desahogar un poco el problema de desocupación que tenían ahí, y eso fue bueno porque esa gente vino a trabajar y son parte importante de la construcción de nuestra nacionalidad. Y son parte importante de la actual colonia. Esos italianos que vinieron al ferrocarril vinieron bajo un modelo de trabajo que se llama contrato militar, con el cual los organizaron como si fueran soldados. Exacto. Con la disciplina soldadesca, con castigos de soldados, con jornadas de trabajo como las de soldados. Y el capitán decía, hay que seguir trabajando, tenían que seguir trabajando. ¿Tú sabes por qué? Si se producía un castigo, entonces lo podían meter ahí lo encerraban o lo ponían a limpiar letrinas o lo que fuera, como se hace con los militares. ¿Tú sabes por qué nosotros utilizamos el tútile? ¿Por qué? Bueno, cuando fueron llegando en barco a Limón, lo que era la zona de Limón, toda esa zona, había un organizador italiano que decía 4 palabras, entonces decía tutti lei, todos para allá, y los que estaban oyendo que son tútiles, entonces los bautizaron tútiles. A propósito de los chinos que llegaron a trabajar al ferrocarril, el contrato era un contrato, vamos a ver, los chinos eran comprados
Eso es más interesante. ¿Comprados? Comprados, literalmente comprados. Se compraban chinos, valían esclavos. 350 pesos si uno no lo escogía y 400 pesos si uno lo escogía con listas. Pero el texto, vamos a ver, a mí me tocó por accidente puramente laboral. Sí. Porque... contratar un chino. No, estaba en la editorial. En la editorial alguien tenía que traducir el texto que escribió la doctora Cohen. Sí, sí. Es una china salvadoreña. Yo traduje ese texto que por una majadería de alguien, que no voy a decir quién fue, no se publicó como libro, sino como parte de una revista, lo cual me parece negativo en el sentido de que se quedó por especialistas. El libro debería publicarse solo porque es sumamente aleccionador, informador y muy interesante sobre la única importación gruesa que fue desde Macao. Pero ahí hay una confusión que tenemos nosotros, porque como Macao era una dependencia portuguesa, pero no era colonia. Es un detalle importante. Sí. Macao era un emplazamiento portugués, digamos, aceptado por el gobierno de China, por el imperio chino, con unas ciertas reglas, igual que Hong Kong. Lo que pasa es que en Hong Kong, como los ingleses siempre fueron como son, después hicieron el gato dorado, hicieron lo que les dio la gana, pero los portugueses cumplían. Y en la traída de esa gente intervinieron originalmente los gobiernos de Portugal, por supuesto, el de China y el de Costa Rica, representado por el contratista. Eso es muy interesante. ¿Quién era el gobierno de China en ese entonces? El emperador. El emperador. Había una agencia. Había un procurador chino en Macao que tenía el rango de cogobernador. Ajá. Y por ahí pasaba todo. Pero como el tratado con los chinos hacía que si Portugal transportaba trabajadores chinos a otro continente, tenían que venir contratados bajo unas normas. Podían ser de cualquier lugar de China, pero contratados en Macao, porque Macao era muy pequeño, no iba a dar para tanto. Y el grueso de los chinos que venían para América iban para Perú y Cuba. Bueno, los que trajeron aquí, yo lo documenté en las luchas sociales en Costa Rica, en el libro, los contratos de los chinos, eran donde comprados. Se compraban. Claro, pero hasta el presidente Tomás Guardia compró 18 chinos. Sí. Pero en ese grupo. Entre los que vinieron. Entre ellos un cocinero que se llamaba Alcán. ¿Cómo? Alcán se llamaba el cocinero de Tomás Guardia, ¿verdad? Ajá. Entonces estos chinitos venían con un contrato de trabajo. Obviamente, cuando se compraba un chino se estaba comprando un esclavo, literalmente, porque lo estaban vendiendo. Claro. Pero como Costa Rica había abolido la esclavitud y Centroamérica también, entonces ya no se compraban esclavos. Se compraban personas cuyo contrato los obligaba a trabajar con el comprador un mínimo de 8 años, mientras en esos 8 años ellos restituían el pago que se había hecho por ellos. Ahora, ese pago no se podía hacer en 8 años, eso significaba ahorrar casi el 50% del salario. Entonces se prorrogaba hasta 16 años o más. Y hay protestas de la embajada americana, en aquella época no se llamaba embajada, delegación norteamericana, donde hay informes a Washington señalando las condiciones brutales en que trabajaban los chinos todavía en Costa Rica y esa extensión del trabajo que había, que es interesante. Pero eso ahora, qué bonito. Y además el contrato les permitía, esto es lo más curioso, que los contratistas del ferrocarril les pudieran suministrar opio a los opiómanos de los chinitos. O sea que había un negocio de traer droga a Costa Rica desde el siglo XIX. Claro, pero eso la culpa la tenía la reina Victoria, ¿verdad? Porque la opiómana. Claro, pero qué interesante eso que estás señalando, porque todo se cuadra. Sí, claro. El grupo grande que venía de Macao venía en un barco italiano, y como en Costa Rica no había consulado
portugués. Sí, así es. Entonces había un impedimento ahí, se negoció con Lisboa para que estuvieran bajo la protección de la embajada o consulado italiano en Guatemala. Pero el consulado italiano en Guatemala quedaba muy lejos. Entonces negociaron los italianos con los gringos, con los Estados Unidos, para que el cónsul de Estados Unidos, por eso las protestas. Claro, el cónsul de Estados Unidos fuera el garante, en nombre de Portugal y de China, de las condiciones en que venían esos chinos. Sí, claro. Y hay un episodio divertido, pero trágico también. Cuando el barco se detiene en Honolulu, hay unos 3 chinitos que dicen que ya no quieren venirse y quieren quedarse y devolverse. O quedarse ahí en Honolulu, güey. Pero en ese momento, en Honolulu, ya los gringos habían acabado con el reino, estaba acabando con el reino hawaiano, y entonces tenían jueces. ¿Tenían qué? Jueces, Ya. gringos. Sí. Y cuando esos chinitos quisieron quedarse, el capitán italiano dijo que él no permitía, porque como era el capitán del barco, era el que disponía eso, y un abogado en Honolulu logró demostrar que no era así, y los bajaron. Y entonces fue un juez gringo el que tuvo que ver el caso y determinó que como el contrato era por 8 años, era ilegal, porque en Estados Unidos no podía hacerse eso por más de 5 años. Y entonces los 3 chinitos podían quedarse, pero solo uno decidió quedarse finalmente y los otros 2 siguieron. Qué interesante eso. Solo un detalle más adicional a los chinos en ese periodo. Y ese chinito va a ser la semilla de un montón de chinitos que venían a trabajar al ferrocarril y también los trajeron al servicio doméstico. Sí. ¿Perdón? Que vinieron a trabajar al ferrocarril y algunos también al servicio doméstico. Ya. ¿De dónde viene el concepto de China, mujer que cuida niños? Sí. Probablemente ahí. de las chinitas que fueron Claro. contratadas en aquella época para sí. trabajar en haciendas cafetaleras para cuidar niños. La Entonces China, se quedó sí, la sí. idea de la China, mujer encargada de cuidar niños. Qué curioso. Ahí lo dejamos como una inquietud para quienes nos oyen y nos ven. Sí. No, está muy Dice que hay que interesante. aterrizar. ¿Quién dice? La China. Aterrizamos, hija.